Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hoy es un día de gozo para los cristianos en todo el mundo, porque en un día como hoy, nuestro Salvador y Rey resucitó de entre los muertos. Es con la buena noticia del Cristo resucitado que llegamos desde nuestros hogares al fin de la celebración de esta Semana Santa 2020, pero continuaremos adorándole como siempre. Reflexionemos en el mensaje de la palabra de nuestro Dios para este glorioso día. El título de este mensaje es El Rey Jesús ha resucitado. Y nos basaremos en 1 Corintios 15, versículos del 17 al 19, además de otros textos. No podemos creer ni compartir las buenas nuevas del reino con un rey muerto. La muerte de Jesús es ciertamente importante, porque a través de ella recibimos perdón. Pero hay mucho más. La Escritura es clara en que la resurrección de Jesús es central para el cristianismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 17 al 19 dice: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estos versículos subrayan cuán importante es que creamos y comuniquemos la verdad de la resurrección cuando compartimos el Evangelio. La resurrección no es simplemente un complemento agradable al Evangelio, es fundamental para nuestra fe. Sin ella, todavía seguiríamos en nuestros pecados. Entonces, el acto misericordioso de Dios para con nosotros a través de Cristo no solo se encuentra en su muerte, sino también en su resurrección. ¿Cómo podemos saber que Jesús es el autor de la vida y la fuente del perdón? Precisamente porque fue resucitado de entre los muertos y continúa viviendo y gobernando hoy. Así que veremos la resurrección de Jesús a través de 7 afirmaciones que nos muestra la Escritura, y al hacerlo esperamos ver lo que significa para nosotros y finalmente cómo debería afectar nuestras vidas. Comencemos. En primer lugar, el Rey Jesús predijo su resurrección. En las Escrituras vemos claramente que Jesús predijo su muerte y resurrección. Escucha estos versículos de la Escritura. Marcos capítulo 10, del 33 al 34 dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y en Mateo capítulo 26, del 60 al 61 nos dice: Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Es importante que entendamos aquí que con reedificar el templo en 3 días, Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo resucitado. Pero, ¿por qué importa que Jesús predijera su propia muerte y resurrección? Hay 2 cosas importantes. Primero, entendemos que la muerte de Jesús no era un plan B. Este siempre había sido el plan de Dios y Jesús lo sabía. Y segundo, permite que la resurrección sea una prueba de la credibilidad de Jesús acerca de todas sus afirmaciones. Porque si Jesús dijo que resucitaría y en verdad resucitó, entonces todo lo que Él dijo acerca de sí mismo y sus enseñanzas también son verdad. Por ejemplo, Jesús dijo que Él era Dios y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Así que la resurrección se convierte en la principal evidencia para la divinidad de Cristo y su mediación entre Dios y los hombres. En segundo lugar, el Rey Jesús realmente resucitó. La resurrección fue un hecho histórico real. Parte de la evidencia bíblica e histórica la encontramos en pasajes como Marcos 16, del 1 al 8, Hechos 1:3 y 1 Corintios 15, del 1 al 8. Pero además de la evidencia bíblica, quisiera hacer notar
5 razones por las cuales deberíamos creer que la resurrección de Cristo realmente ocurrió. Primero, Dios es verdadero y su palabra también lo es. Dios odia el engaño y la mentira. Y además de eso, sabemos que nada es imposible para nuestro Dios. Como ya lo he mencionado, si bien la resurrección no establece la deidad de Jesús, sí es evidencia contundente de ello. Segundo, como leemos en las Escrituras, la resurrección de Jesús fue prevista y hubo muchos testigos de primera mano que la atestiguaron. La resurrección de Jesús no se realizó en lo secreto, sino que fue hecha en público. Después del tercer día, el cuerpo muerto de Jesús no pudo ser encontrado, pero alrededor de 500 personas testificaron haber visto a Jesús vivo después de haber sido ejecutado. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:6. Estas personas que vieron a Jesús resucitado todavía estaban vivas para confirmar o negar estos hechos. Sin embargo, se continuó difundiendo ampliamente la resurrección, y esa es una prueba concreta de que algo increíble realmente sucedió. En tercer lugar, la Escritura describe la persecución de los apóstoles, desde el encarcelamiento hasta las flagelaciones más severas. La tradición sostiene que casi todos los apóstoles fueron asesinados cruelmente por el mensaje que proclamaban. Sería extraordinario que este grupo de hombres murieran por una mentira. El cambio repentino de los apóstoles el día de la resurrección, de estar asustados y encerrados en casa, a anunciar valientemente a nuestro Señor Jesucristo resucitado por todo el mundo, es una evidencia en sí misma. Cuarto, el crecimiento exponencial de la iglesia es innegable. Algo debe explicar por qué tantas personas comenzaron a seguir a Jesús, con gran riesgo de ello, y de hecho, muchísimos de ellos murieron al igual que los apóstoles por su fe en el Jesús resucitado. Quizá no haya mejor explicación para este fenómeno que la misma resurrección de Cristo y la esperanza de resurrección que esto produciría para la iglesia. Y quinto, debemos entender que algunas de las personas más antiguas, algunas de las cosas más antiguas en una sociedad y cosas más importantes son las tradiciones religiosas. Esto era verdad para el judaísmo en tiempos de Jesús. Sin embargo, en el primer siglo después de Cristo, vemos a miles de judíos, quizás cientos de miles, abandonando una tradición centenaria de adoración en el día sábado para adorar a Jesús en el día domingo. ¿Qué tendría el poder de hacer tal cambio? Sin lugar a dudas, la resurrección de Jesús que se llevó a cabo en el primer día de la semana. Es así como vemos que la historicidad de la resurrección es importante, porque si Cristo nunca fue resucitado físicamente, entonces nada de lo que hablamos es significativo. En tercer lugar, el Rey Jesús es exaltado. ¿Qué le ocurrió a Jesús después de que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo? Dios lo exaltó como el Rey gobernante sobre todo. Jesús no solo resucitó y vino a vivir como una persona normal, no, Él subió al lugar más alto. Él resucitó para sentarse a la diestra de Dios y para ser el gobernante y juez de todo el mundo y de todos los que viven y creen en Él. Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 22 nos dice: ¿y cuál la supereminente grandeza del poder de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Solo aquellos que quieren gobernar sus propias vidas y las vidas de los demás incluso, aquellos que siguen su propia naturaleza pecaminosa y desprecian la autoridad, naturalmente no aceptarán el hecho de que Jesús es el Rey soberano y gobernante resucitado. Pero solo por ahora llegará el día en que todos doblen su rodilla delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y reconozcan que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Ahora bien, el hecho de que Jesús fue resucitado a la vida después de haber sido crucificado tiene implicaciones para nosotros y para nuestra salvación. Esto nos lleva a los siguientes puntos. En cuarto lugar, el Rey Jesús conquistó el pecado. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación es la declaración por Dios de que su pueblo no es culpable y ahora es considerado justo ante Él. Alguien podría decir: espera un momento, yo pensé que éramos justificados a través de la muerte de Jesús. Bueno, eso es cierto. Romanos capítulo 5, versículo 9, da las bases de nuestra justificación cuando dice: estando ya justificados en su sangre. Pero nuestra justificación no termina allí. Pablo continúa diciendo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Esta es la esperanza que tenemos como cristianos, que seremos resucitados de la muerte a la vida eterna y estaremos con nuestro Salvador y Rey resucitado. La resurrección de Jesús asegura nuestra justificación, asegura que Cristo pagó la pena completa por nuestros pecados, asegura que no hay más culpa que debamos pagar. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que, aunque los sacrificios de cabritos y corderos debían ofrecerse una y otra vez en el Antiguo Testamento, Cristo, el verdadero Cordero de Dios, se ofreció una sola vez y para siempre. Y mientras que los corderos permanecían muertos porque en realidad nunca quitaron el pecado del pueblo, Cristo resucitó de entre los muertos porque su sacrificio fue aceptado y fue suficiente para el Padre. La ira de nuestro Dios justo fue perfectamente satisfecha en Cristo. Jesús no murió por sus propios pecados, de lo contrario, aún estaría él muerto. La resurrección de Jesús reivindica sus propias declaraciones y fue evidencia de su pureza. Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios estaba diciendo que aprobaba la obra salvadora de Cristo y que Jesús ya no necesitaba permanecer más muerto. En quinto lugar, el Rey Jesús conquistó la muerte. Si Jesús derrotó el pecado, no debería sorprendernos entonces que Él también conquistó el resultado del pecado, es decir, la muerte. Veamos 1 Corintios 15 del 55 al 57 que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 6, versículo del 8 al 9 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo no pudo morir otra vez. Y si estás en Cristo, aunque puedas morir una vez, no morirás de nuevo. Como Jesús, serás resucitado para vivir con Él para siempre, y recibirás un nuevo cuerpo como el de Cristo Jesús. En sexto lugar, el Rey Jesús otorga vida nueva.
Hasta ahora hemos visto que la resurrección de Cristo está conectada con la justificación del hombre y la glorificación al tener nuevos cuerpos. Pero aquí vemos que la resurrección también está conectada con la regeneración del hombre o el nuevo nacimiento. Esto es lo que nos muestra el apóstol Pedro cuando escribe en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. En otras palabras, nuestros corazones muertos y pecaminosos pueden ser vivificados gracias a que el cuerpo de Jesús se levantó de la tumba. Es así como la principal característica que identifica a los cristianos verdaderos no son las buenas obras a través de sus propios esfuerzos. Los cristianos verdaderos son personas a quienes les ha dado Dios nuevos corazones, nuevas vidas por medio de la resurrección de su Rey Jesús. En séptimo y último lugar, el Rey Jesús regresará para juzgar. Aunque la resurrección de Jesús es emocionante para los cristianos, es terrible para los que continúan rechazando a Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice: Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Necesitamos entender que el Evangelio no solo recalca la importancia de abrazar con fe la muerte y la resurrección de Cristo, sino también las consecuencias de no hacerlo. La resurrección de Cristo significa que algún día Él será nuestro juez. Si rechazamos a Jesús durante nuestras vidas, Él ciertamente nos rechazará en nuestras muertes. Finalmente, debemos mencionar una manera en la que la realidad de la resurrección debería afectar la forma de vivir como cristianos. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Observemos la lógica de las palabras de Pablo. Aquellos que están en Cristo han sido resucitados con Él, de modo que su enfoque no debería de estar en esta vida, porque pronto se acaba, ya sea por alguna enfermedad, algún accidente o por la vejez, pero se acabará. Pero eso no es una preocupación para el cristiano verdadero. Para los creyentes en Cristo, el fin de esta vida significa vivir con su Rey en gloria. Esta seguridad le da una nueva libertad y perspectiva al cristiano para vivir para Cristo y para engrandecer su reino aquí y para la eternidad. Como cristianos debemos preguntarnos: ¿qué podría significar para nosotros durante estos tiempos difíciles en que vivimos buscar las cosas de arriba? En nuestra búsqueda, ¿estamos buscando el reino de Cristo y su justicia? ¿Mostrando al mundo las riquezas de la salvación y la esperanza que tenemos en la vida presente y en la que está por venir? Pero si aún no eres un creyente en Cristo, si aún vives en el temor y la incertidumbre de ¿a dónde irás cuando mueras?, quiero decirte que Jesús no solo murió por tus pecados porque te ama, sino que también Dios lo resucitó de entre los muertos. El Rey vive y gobierna sobre el mundo, y un día el mundo será juzgado por Él. Hoy, la obra salvadora de Cristo se sigue extendiendo hacia tu vida.
Él da a quienes creen en Él nueva vida, una en la cual nuestros pecados son perdonados y una donde Él vive en nosotros, nos transforma y reina por la eternidad. Si depositas tu confianza en Cristo y solo en Él, en el día del juicio podrás saber que Él te aceptará porque crees en aquel que murió en tu lugar y resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte. Tendrás esperanza porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y así sabrás que Él también resucitará a todos los que creen y esperan en Él. Mientras tengas vida y sabes que en estos tiempos la vida es muy vulnerable, tendrás la oportunidad de arrepentirte y creer en el Rey Jesús que ha resucitado. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.